Perfecto. Buen día, comunidad transporte. Mi nombre es Itzel Tobar, jefa de Departamento de Transporte Privado y CONUE, y en nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y de la Alianza por la Electromovilidad en México, y en colaboración con el Instituto de Investigación Energética en Cataluña, presentamos el webinar Implementación de la movilidad eléctrica como opción para una sociedad sostenible descarbonizada, llevada a cabo, presentada por el doctor Morante. Y bienvenido, doctor, y una bienvenida a todos los participantes interesados en el tema. A continuación les vamos a dar algunas reglas que se les hicieron llegar a su correo electrónico, pero durante esta grabación les pedimos que todos mantengan apagado su micrófono. Si desean preguntar alguna duda respecto sobre la presentación, hacerlo a través del chat, y pues al final les daremos unos minutos para que el doctor o los participantes puedan darle respuesta a sus preguntas. Atiendan las indicaciones de los organizadores, por favor. En caso de no llevar a cabo correctamente las indicaciones o mostrar un comportamiento contrario a los requerimientos del webinar, el coordinador los podrá expulsar y negar definitivamente su acceso al mismo. Consideren que existe la posibilidad de que el webinar sea grabado y en su momento se les dará a conocer. Antes de finalizar el webinar, a través del chat de esta misma plataforma, les haremos llegar una liga donde tendrán que contestar un cuestionario de calidad. Es muy simple y les pedimos que por favor nos ayuden a responder. Si tienen alguna duda o pregunta más larga que no pueda ser respondida, les pedimos que nos la hagan llegar a asistencia-transporte@conue.gov.mx, y se las haremos llegar tanto al doctor Morante como a los demás participantes si es que existe alguna pregunta. Y bueno, les agradecemos mucho por su participación. El director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el ingeniero Don de Hue, dará unas palabras. Bueno, en su nombre está el ingeniero Javier García Osorio. Adelante, ingeniero. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya a todos. Buenas noches en algunos casos. Pues muchas gracias por estar en este evento que para nosotros es un honor tener al doctor Ramón Morante. Ya leeré en unos momentos su currículum, pero antes que nada un mensaje del ingeniero Don de Hue, saludos a todos, una bienvenida. Vamos a continuar con este tipo de eventos a través de las plataformas con las que contamos, y esperemos que podamos obtener frutos de esta comunicación con expertos como el doctor Morante. Pues están ustedes viendo en la pantalla el programa que vamos a tener el día de hoy. Me permito entonces ya directamente hablar de la biografía del doctor Morante. De él desde 1985, es profesor catedrático de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. A partir de 2009 fue nombrado director del área de materiales avanzados para energía del Instituto de Investigación Energética de Cataluña, el IREC, IREC por sus siglas en catalán. Y desde finales del 2015, hasta 5 años, fue nombrado director de este Instituto Público de Investigación. Anteriormente fue vicedecano y decano de la Facultad de Física de Barcelona. Actualmente está enfocado en la implementación de la energía renovable, el impacto ambiental de la energía y las alternativas sostenibles en movilidad, como es el caso que hoy nos pone en este debate de la electromovilidad. Ordenación de ciudades y territorios, almacenamiento de energía, así como el impacto de la transición energética en la industria. Pues es un honor tener al doctor Ramón Morante. Muchas gracias, doctor, por estarnos acompañando. Y pues gracias a ustedes.
Usted nos va indicando entonces, por favor, cada vez que requiera, hacer un cambio del slide o de la página, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias por su amable introducción y para mí es un honor y un placer estar aquí e intentar explicar actividades, no tanto dar una visión académica, sino explicar actividades que se están llevando a cabo con el objetivo de implementar la movilidad eléctrica. La siguiente transparencia. La siguiente. Bien, ¿cuál es el origen del problema? No, solamente una, la anterior, por favor. ¿Cuál es el origen del problema? Las emisiones de CO2, el cambio climático está condicionando a todo el planeta y a todas las sociedades, a todos los países, pero también hay otra razón y es que las autoridades locales están batallando y esto es la experiencia. Esta es la experiencia que se tiene en Europa de fuerte contaminación en las ciudades debido a la alta densidad de tráfico, de transporte. Hay otro aspecto que los políticos, que a nivel político está interesando, porque sí que hay países que son exportadores de energía, pero en la mayoría de casos, en muchos países, su balanza de pagos sobre los temas energéticos les es desfavorable. Por lo tanto, soluciones que pudiesen equilibrar esta balanza de pagos, que en definitiva es la economía del país, es fundamental. Después hay otro argumento que está moviendo muchos de estos temas en Europa, y es que se está planteando qué hacer cara a futuro en la planificación de grandes áreas metropolitanas. Y por lo tanto esto tiene que ver sobre la densidad. Hay muchos países, y yo creo que en México también ocurre, en que la capital tiene un porcentaje de toda la población del país enorme. Imagínense, Grecia tiene 14 millones de habitantes, 11 están en Atenas. Eso es típico, podríamos ir repasando muchos países donde esa alta densidad en la capital es origen de una concentración de gases contaminantes debido al transporte. Y finalmente hay una revolución incipiente que es que la sociedad tiene que replantearse la movilidad. Esto es un movimiento que lo veremos, que se llama MaaS, Mobility as a Service, es decir, cómo integrar toda la movilidad en estas grandes densidades urbanas. Siguiente transparencia, por favor. Cuando nos planteamos cuál es el origen del problema, yo aquí la verdad es que me hubiese gustado poner números de México, pero no he tenido tiempo y he cogido los que tenía a mano, que son los de España. Y uno dice, ¿cuánta energía tiene un país? Y aquí cojo un país como representación. Y nos vamos al final, dice, ¿en qué me gasto la energía? Y entonces aquí queda que en transporte es 45%. Y si vamos a Estados Unidos, este será 50 y pico % de la energía del país se va en transporte. Si nos vamos a un país menos desarrollado, pues probablemente esto pueda bajar a un 35%. Pero en los países que ya están en la línea de desarrollo, esto está en 40-45%. Por lo tanto, y la industria está en un 25-28%. Y el resto sería residencial, servicios y sector terciario. Por lo tanto, cuando los países tienen que llevar una política de reducir emisiones de CO2, les es obligatorio plantearse qué hacer con el transporte. Porque esto es prácticamente el 45%, por decir números redondeados, el 50% de las emisiones, la mitad.
El siguiente transparencia. Bueno, muy rápidamente, aquí pueden ver un mapa de España con manchas en negro prácticamente, que es la contaminación medida vía satélite. Y pueden ver después del confinamiento o durante el confinamiento debido al coronavirus, a la pandemia, que estas manchas negras prácticamente han desaparecido. En lo cual, lo mismo en Francia o lo mismo pueden ver aquí en una zona europea. Pero esto es para dar una pincelada del efecto enorme de gases contaminantes. Y esto no es CO2, esto es óxido de nitrógeno. Estamos viviendo en ciudades contaminadas. Esto genera al año gastos en salud debido a las enfermedades pulmonares relacionadas con la contaminación. Y esto es algo que a nivel local, a nivel político, hay que valorarlo y se está valorando en Europa y me imagino que se irá valorando en todos los países. ¿Cuál es el coste sanitario de vivir en ciudades, en zonas metropolitanas con una alta concentración de gases contaminantes? Siguiente. Bien, esto es para incidir en lo mismo, las diferentes enfermedades y cuál es la cantidad que se atribuye en Europa según las estadísticas de cada país de los efectos sobre la salud. Bien, vamos avanzando. Siguiente. La balanza de pagos que hemos comentado es otro de los aspectos que hay que poner en la lista de discusiones a nivel social, a nivel político. Siguiente. Estos son flashes para ideas de argumentar y discutir. Sobre los nuevos modelos territoriales. Aquí es una imagen hecha por la Universidad de Seattle, que es muy famosa, pero yo la he querido introducir para dejar este flash, esta idea de cuál es la densidad que podemos admitir en las ciudades. Aquí es la misma calle y pueden ver la calle con una serie de personas distribuidas. Si fueran en coches individuales, ocuparían toda la calle. Si fueran en bicicletas, si fueran en 3 autobuses o si fueran en un tranvía, en un tram. Entonces pueden ver qué diferencia de espacios libres quedan en la ciudad según se plantee el modelo de tráfico. Siguiente, por favor. Bueno, y este es el tema que he anunciado sobre la movilidad como un servicio. Esto se está instalando en muchas ciudades europeas, se está generalizando y es que con las tecnologías 4G de telefonía, de comunicaciones, de Internet, se pueda tener en el móvil toda la información sobre los transportes públicos y las autoridades organicen sus diferentes acciones en transporte en carreteras, en tranvías, en autobuses, en ferrocarriles coordinados, de manera que se facilite desde el móvil el acceso, los tickets y la información pertinente del servicio. Esto va a está creciendo en Europa a velocidades grandes. En Estados Unidos también hay ciudades que lo están implementando. Vamos a seguir. Bien, la solución del problema es tecnológica, es económica. Hay que hacer números económicos, cuesta mucho, no cuesta solucionar estos problemas. ¿Hay la tecnología o no hay la tecnología disponible? Y finalmente, algo que no hay que olvidar es que la sociedad acepte estos cambios, esta, vamos a decir, revolución. Porque si se acepta, va a haber un compromiso político.
las autoridades políticas tienen que analizar esas tres patas, ese trilema: economía, salen los números; tecnología, hay tecnología disponible; y la gente, la población, los ciudadanos de a pie van a aceptar, porque si no aceptan no va a haber compromiso político. Y sin compromiso político en ningún país de Europa, y esta es la experiencia que yo quiero explicar, se avanza en la introducción de la movilidad. Siguiente, por favor. Bueno, en Europa, y esto es una información relativamente nueva, se ha hecho lo que se llama un pacto verde, Green Deal. Y esto es un pacto que se ha aprobado por el Parlamento Europeo, y este es parte del compromiso político que hay en Europa para afrontar diferentes cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el clima, la parte económica. Y en este pacto verde, siguiente, por favor, se define algo que es importante, y es quién va a pagar la fiesta. Permíteme la expresión muy castellana, ¿quién va a pagar? Entonces, el Parlamento Europeo no solamente ha hecho este pacto verde, sino que le ha puesto números económicos, porque significa una gran inversión de dinero. La gasolina, el gasóleo, el transporte por carreteras, tal como se conoce hoy en día, se ha tardado más de 100 años en montar la red de gasolineras, la red de servicios que hoy día disfrutamos. Si ahora hay que cambiar, hay que hacer una gran inversión para poder hacer este cambio en unos número de años que no sea otros 100 años. Pero para eso hay que invertir dinero. Si no hay dinero previsto, va a ser muy difícil hacer estos cambios. Entonces, los planes en Europa van acompañados de medidas económicas. Siguiente. Bien, ya que hablamos de esta parte, de este pacto verde, este Green Deal, yo les quería llamar su atención que tiene diferentes áreas, pero el área 5, que la tenemos aquí en medio, habla precisamente de movilidad inteligente, y aquí me remito al Mobility as a Service, introducir inteligencia para controlar, regular toda la movilidad, y sostenible. Y entonces, cuando hablamos de movilidad sostenible, evidentemente sin gases contaminantes y sin emisiones de CO2. Siguiente. Entonces, para ver lo que se está planteando en Europa y que están siguiendo los diferentes países, fíjese bien que se está planteando acelerar el despliegue de combustibles alternativos, hidrógeno, que vamos a hablar ahora, porque no toda la movilidad, electromobility, no todo va a ser baterías, y vamos a hablar ahora de hidrógeno. Evidentemente se habla de desarrollar toda la infraestructura, el dinero, la planificación económica de inversiones, pues está prevista para llevar a cabo toda una serie de inversiones necesarias, como puntos de recarga, nuevas gasolineras para suministrar hidrógeno, hidrogeneras. Todo esto requiere inversiones. Y por lo tanto, no únicamente en carreteras, cuando se habla de transporte, no se olvida en Europa puertos y aeropuertos. Y hay unos objetivos para 2030 que después se ratifican en 2050, en donde se pretende llegar prácticamente al 100% de energías renovables. En 2030 es únicamente el 33%. Siguiente. Transparencia. Bueno, y aquí es... perdón, la anterior. Se ha saltado una. Bueno, mientras sube la anterior... no, sí, esta.
Tecnología disponible. Y aquí es un concepto que es muy importante y yo quiero transmitirles la información. Primero, si uno mira, aquí hay vehículos eléctricos con baterías, color azul claro. Aquí hay color amarillo, que son vehículos eléctricos basados en pila de combustible, y después hay un color azul más oscuro, que serían los combustibles sintéticos. Entonces, si empezamos en el color azul claro, vehículos eléctricos con batería, que muchas personas, cuando se habla de movilidad eléctrica, asocian coche eléctrico con baterías y no van más allá. Evidentemente, hay problemas. Esta es una solución para movilidad urbana en zonas metropolitanas. Si uno mira, esto es una gráfica del consorcio automovilístico Toyota, Hyundai, Daimler-Benz. Compañías, no son las americanas, pero son las japonesas y las europeas, que están planificando que el coche eléctrico es una solución para aquella gente que va a hacer 100, 200 kilómetros de media diaria y que va a ir con un vehículo ligero, 1 tonelada, 2 toneladas de transporte, pero no más, no más. Si uno va a vehículos pesados que van a tener que transportar ya del orden de 10 toneladas, un autobús con 100 personas, por ejemplo, o van a hacer medias de kilometraje diario más allá de los 200 kilómetros, las baterías no es la solución. La solución es un vehículo eléctrico, pero no con baterías, porque para garantizar esa autonomía, esas distancias y esa capacidad de transportar peso, necesitaríamos poner una cantidad de baterías que entraríamos en un problema de si hay espacio y si el peso de las baterías no están sobrecargando el propio vehículo. Entonces, hay toda una zona, que es esta zona que está en amarillo, en donde las alternativas no son las baterías, sino que es el uso de hidrógeno. Evidentemente, ese hidrógeno va a ir para autobuses, para coches de largo kilometraje, camiones, trucks, ferrocarriles, en donde se puede sustituir el diésel por el hidrógeno, no hace falta electrificar con cable, con una catenaria, sino que puede ser una máquina diésel que se sustituye por una de hidrógeno. Y evidentemente, hoy en día lo que queda fuera son los grandes barcos y los aviones. Para ellos se reservan los combustibles sintéticos de origen bio para que no contaminen. Ahí no hay otra solución en estos momentos. Siguiente transparencia. En este sentido, por ejemplo, el proyecto europeo, para que ustedes vean de que se va más allá de los coches eléctricos con baterías, sino que también se incluye el hidrógeno, pues aquí les pongo unos objetivos dentro del Pacto Verde Europeo de desarrollo de electrolizadores para producir hidrógeno, en donde se está abriendo una convocatoria para proyectos en diferentes países de ir montando plantas de 100 megavatios de capacidad de producir hidrógeno, que eso son muchísimas toneladas, muchísimos kilos de hidrógeno. Y un poco para que vean los objetivos, evidentemente lo más importante, mucha gente que está en el business del hidrógeno dice, no, esto todavía es caro. No, con la reducción de CAPEX que se están planteando alcanzar en los próximos años, que se está preveyendo en Europa y en Estados Unidos, porque muchas compañías fabricantes de electrolizadores también están en Estados Unidos y en Canadá, con la reducción de CAPEX a 480,
euros el kilovatio, el coste del hidrógeno es súper competitivo. Súper competitivo. Siguiente, transparencia. Bien, esto es para insistir, pero más para darles una información. Yo creo que el comentario está hecho, que son los proyectos que se están lanzando en Europa de construcción de plantas de 100 megavatios de producción de hidrógeno. Siguiente. Bien, ya hemos dicho las soluciones tecnológicas. Entonces decimos, bueno, vehículo eléctrico, vamos a baterías. Eso significa que la electricidad es el punto de partida, se carga en una batería y esa batería está en el coche y mientras dura la batería el coche puede hacer recorridos. Si la electricidad es verde, ese coche no estará emitiendo ningún tipo de gases. En el caso del hidrógeno, la electricidad verde se utiliza para fabricar hidrógeno. Y el hidrógeno es lo que se llama un carrier, un transportador de energía. Y lo que se carga en el vehículo es ese hidrógeno, porque es de mayor densidad energética que la batería, muchísimo más densidad energética, con lo cual con menos kilos de hidrógeno, es decir, con 4 kilos de hidrógeno podemos hacer lo que hace una batería de 300 kilos. Casi 2 órdenes de magnitud. Por eso, en esos transportes pesados, que no se puede cargar de baterías, kilos y kilos de baterías, el hidrógeno es la solución. Pero transformamos electricidad en hidrógeno y después hidrógeno en el vehículo se transforma ese hidrógeno con una pila de combustible a electricidad para que haga ir el motor. Bien, con eso ahorramos emisiones de CO2. Bien, en Europa y en muchos países eso no va a ser verdad, porque, y este es el mensaje de esta transparencia, ¿cuál es el mix energético de cada país? En España, actualmente, la electricidad, hay días que llegamos al 50%, porque hay mucho sol y mucho viento, pero normalmente está debajo del 20%. Con lo cual, hay que incrementar las energías renovables si realmente el cambio a movilidad eléctrica va a ser la solución para evitar emisiones de CO2. Si uno sigue fabricando o obteniendo su electricidad por plantas de combustión, de cogeneración, plantas que consumen carbón o que consumen gasolina o consumen diésel o consumen gas metano, estaremos emitiendo gases. De todas maneras, para que vean ustedes, en España se acaba de aprobar, bueno, se va a aprobar una ley con el visado de la Comunidad Económica Europea dentro del Parlamento Europeo que supervisa las leyes de cada país, en donde en 2030 el PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, del 2021 al 2030, se prevé 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Pero en estos momentos, si España no cambia, no incrementa su capacidad en energías renovables, estos 5 millones de vehículos eléctricos, evidentemente, no van a contaminar en la ciudad, pero a lo mejor a 200 kilómetros de la ciudad, donde van a estar las plantas generadoras de energía, se contaminará allí si la energía no es de origen renovable. Entonces, hay que insistir mucho en este punto. Siguiente transparencia. Este dato de 5 millones es un poco ilustrativo.
Esta transparencia que he puesto aquí, quiero decir que cuando se dice las emisiones, esta es una transparencia de la empresa automovilística SEAT, en donde vienen a reclamar que cuando se hable de emisiones se vaya desde el nacimiento a la tumba. Es decir, todo lo que hay que gastar en fabricar el automóvil y todo lo que hay que gastar para reciclar ese automóvil una vez se ha terminado la vida media. Si hacemos esto, siguiente transparencia, nos podemos llevar una sorpresa porque en color morado está lo que se gasta, lo que se emite de CO2 para fabricar un automóvil. Más o menos, si el automóvil es a gas natural comprimido o es un vehículo eléctrico o es un diésel, más o menos similar, pero el azul sería el uso. Por lo tanto, cuando va en diésel o cuando va en gasolina, se ve aquí unas emisiones de CO2 considerables, bueno, diésel, perdón, gas natural comprimido, pero aquí podrán observar que solo en el caso de que uno vaya con electricidad renovable, aquí lo pueden ver en la segunda clasificación, las emisiones son muy pocas, pero si la electricidad es el mix que se tiene en Europa, en donde hay un porcentaje muy alto no renovable, pues se continúa emitiendo. Con lo cual, digamos que hay que tener en cuenta que efectivamente el coche eléctrico puede reducir todas las emisiones, pero hay una condición, siempre y cuando la electricidad que se consuma sea renovable. Por lo tanto, a nivel de países, llevar a cabo una política de introducir la movilidad eléctrica es correctísimo, está muy bien, hay que hacerlo, hay que empezar, pero no se puede hacer sin impulsar en paralelo un aumento de la introducción de energías renovables. Siguiente transparencia. Bueno, aquí tenemos dos autobuses típicos, eléctricos. En principio son los dos no, creo que el de arriba es de Barcelona, el de arriba es de Barcelona y el de abajo es de Madrid. Pero el de arriba tiene un sistema de carga que al final del trayecto tiene como una catenaria donde cargarse durante el rato de pausa entre trayecto y trayecto. Entonces, aquí lo que está ocurriendo, y eso es para darles detalles con un ejemplo muy concreto, es que las autoridades del transporte... Las autoridades de transporte... Ups, se ha marchado la presentación. Mientras se arregla voy contando. A mí me ha desaparecido la presentación y me sale presentación Octavio Pérez. Los demás. No, le pedimos por favor checa Excel que Octavio no esté metiendo una presentación. Le han de ver, alguien le dio primero. Sí, alguien le dio a la presentación. Octavio, te pido por favor que dejes de compartir lo que sea que estás compartiendo, por favor. O si no, Octavio, por favor. ¿Me indicas, Itzel, que se ve? No, es que no he dejado de compartir esta. ¿Podrías dejar de compartir, Octavio Pérez, por favor? Listo. A ver, entonces. Parece que ya. Bien, en mientras se va arreglando que se vea, voy a contar la experiencia. Barcelona es una ciudad que tiene al lado del mar, como ustedes sabrán, y tiene un trayecto que es paralelo al mar, sin grandes desniveles, y otro trayecto que va del mar a las colinas circundantes. Entonces, esa ya lleva un poco de pendiente. Entonces, la experiencia es que cuando uno pone un autobús como el que está aquí fotografiado de 18 metros de largo,
que son los que se necesitan, pues resulta de que en verano, y es algo que también hay que estudiar y desarrollar en cada ciudad cuando se hacen los planes de movilidad, especialmente de transporte público, en verano se hace falta en Barcelona con alto grado de humedad, no es tanto la temperatura absoluta, pero sí el grado de humedad, hace falta el aire acondicionado, en invierno hace falta un poco de calefacción, pero el crítico es en verano. Entonces, un autobús de 18 metros para hacer 16 horas diarias, que son 2 turnos, pues las baterías no hay espacio. Habría que cargar prácticamente sobre el nominal, habría que cargar casi un 40% más de baterías para satisfacer el aire acondicionado y eso aumentaría su tonelaje, su tara o sea, tanto el peso pero el principal es que el peso lo podría llevar, pero el volumen es que estás perdiendo un volumen enorme. Entonces, las decisiones en todas las compañías de autobuses es moverse a autobuses con depósitos de hidrógeno. Para un autobús son 9-10 kilos de hidrógeno para 100 kilómetros. Para 100 kilómetros, poner un depósito de 40 kilos que le da autonomía para todo el día está bien, es suficiente, y toda la pila de combustible va en el tejado, en la cubierta del autobús. Con lo cual es perfecto, da la perfecta autonomía y se está adoptando que para autobuses medianos y pequeños sí que el eléctrico satisface. Y alguien se preguntará, bueno, ¿por qué se mantiene el eléctrico y por qué no se hace todo hidrógeno? Bueno, importante, la eficiencia. La electricidad la pongo en una batería para dársela al motor eléctrico. Este circuito, la batería puede tener una eficiencia de guardar la electricidad para después suministrarla del 90%. El motor eléctrico tiene otra eficiencia de un 90 y pico %, con lo cual la eficiencia electricidad a movimiento se puede ir a un 80, más de un 80%. Cuando hoy en día en motores de combustión interna es solo el 25-27%, si me apuran mucho. Por lo tanto, es casi 2,7 veces más la eficiencia en un eléctrico. Y eso, a nivel económico, se nota. El hidrógeno. Electricidad a hidrógeno tiene una eficiencia de 65%, 60-65% en tecnologías punta más actualizadas. Guardar el hidrógeno, hay unas pequeñas pérdidas, vamos a olvidarnos, pero después pasar el hidrógeno a electricidad en el vehículo es otro 60% de eficiencia. Entonces, 65 y 60 da un 33-34% de eficiencia. Es más que la eficiencia en un diésel o en un motor de combustión interna con gasolina, es un poquito más, pero evidentemente no es toda la ventaja que había en utilizar directamente la electricidad en una batería, que es mucho más eficiente. Con lo cual, si la dimensión, el tamaño permite las baterías, eso es eficiente y termina económicamente justificándose. En el caso de que no sea así, pues no se pierde eficiencia respecto a un motor de combustión interna, se gana un porcentaje pequeño de eficiencia, pero evidentemente la diferencia es que en el caso de hidrógeno, si las fuentes energéticas son renovables, no va a haber emisiones, no va a haber contaminación y esto es un valor añadido. Siguiente transparencia. ¿Sí la ve, doctor? Sí, ya está. Bueno, esto ya lo acabamos de comentar, las eficiencias. Aquí es un poco, o sea, siguiente.
Bien, sobre el tema baterías, voy a pasarlo rápido porque si no, no nos dará tiempo. Quería decir que evidentemente la densidad de baterías, la densidad energética de una batería es muy poca, pero hay recorridos y cuando uno mira el histórico de los diferentes fabricantes, y eso es una información que les dejo para que la puedan consultar con calma, verán de que la gran diferencia de Tesla, por ejemplo, respecto a otros fabricantes, lo que hacían antes, porque se han movido a hacerlo de Tesla, Tesla fabrica baterías en licencia Panasonic. Y pueden ver aquí en los números rojos que tiene una mucha mayor densidad energética y eso lo ha llevado a coger una cierta ventaja respecto a otros fabricantes. Es decir, que ahí está un poco el punto crítico de la movilidad, es la calidad de esas baterías. El otro problema es que las baterías son todavía muy caras y bien, se está luchando en bajar precios y de hecho la carrera de disminución de precios están haciendo que se ha reducido en un factor muy importante. Se están situando por debajo de los 100 dólares el kilovatio, pero es claro, un coche que necesite 40, 50 kilovatios hora de baterías, pues si el precio del kilovatio está en 100, pues claro, eso se puede ir a 8 o 9 mil dólares solo la batería, cuando el precio del coche pueden ser los 15.000, 18.000, un precio de un coche utilitario. Es una parte muy considerable. Por lo tanto, la gran batalla es fabricar baterías, pero disminuir el coste de estas baterías. Siguiente. Bien, podemos saltar esta, que es de compatibilidad de las diferentes cargas eléctricas. Bueno, quizá un concepto. Movilidad. Hay que hacer una red de carga ultra rápida. Hay que hacer una red de carga rápida y después hay que dar facilidades para que ¿cómo le llaman? Condominios, bueno, las viviendas multifamiliares donde hay cosas compartidas, cada uno pueda tener derecho a poner su carga lenta en su plaza de estacionamiento, en su vivienda, si hay plazas de estacionamiento. Entonces, esto obliga a que la gente que legisla tenga en cuenta esto para que las comunidades no prohíban o no pongan vetos a estos sistemas. Sobre la carga rápida, no es ninguna solución. Tengo que decir un comentario. Las baterías de tecnología ion litio, si se cargan muy rápidas, se les degrada la vida media. Y antes estaba diciendo de que las baterías son caras, por lo tanto, al usuario lo que le interesa es que duren mucho tiempo. Si se cargan rápido, si uno dice, no, yo utilizo mi coche y cuando lo tengo que cargar voy a una carga rápida y en 10 minutos, 20 minutos voy a cargar mi batería. Está degradando la vida media de la batería. Y eso puede ser que en vez de vidas medias de 6 años, 7 años, pasen a menos de 3, 4 años. Un ejemplo de mi visita a Santiago de Chile, a la planta donde cargan los autobuses. Las compañías, yo creo que en toda Sudamérica, todos los autobuses, la mayoría de autobuses son un fabricante chino. Les da 8 años de garantía a las baterías de los autobuses. 8 años. Ni un día más. Pero les exige que quede registrado el nivel de carga de las baterías, cómo se ha hecho cada día. Porque quieren saber, para que no se salga de la garantía, cuál es la velocidad de carga. Y otro aspecto importante que tienen las baterías de litio, que también las degrada, es que si se vacían mucho,
la batería se degrada. O sea, yo cargo mi batería en casa y digo, bueno, voy a hacer un trayecto y voy a agotar mi batería. Bueno, pues si yo vacío más allá del 20%, por debajo del 20% de la capacidad de la batería, la vida media de la batería se reduce, se degrada. Con lo cual, el tema baterías es un tema que todavía hay un amplio recorrido para ser optimizado. Siguiente transparencia. Bueno, en esa transparencia daba unos datos sobre esto que estaba diciendo. De alguna manera podrían observar aquí en la gráfica de la derecha que, por ejemplo, las baterías de plomo, si se vacían más allá, es la gráfica inferior, las baterías de plomo que todavía utilizamos en todos los coches. Tienen su vida media, el número de ciclos, cae en picado si se vacían más allá del 30-40%. Y uno puede decir, no, pero yo me dura años la batería de plomo en mi automóvil, ahora no las tengo que cambiar la batería. Bueno, pero es que está siempre llena. Prácticamente no descargamos nunca, porque cuando arranca el motor, hoy en día la batería se carga, con lo cual no suele descargarse casi nunca, no la vaciamos casi nunca porque siempre la estamos cargando, siempre que está funcionando el motor. Y si la tuviésemos que descargar y eso fuera un número de veces, veríamos que la vida media de la batería se degrada. Eso es lo que le ocurre también a la batería de litio. Eso le ocurre a la batería de litio que está aquí en esta gráfica en rojo. Bien, pero eso es intrínseco, eso no se puede evitar. Siguiente transparencia. Bueno, hablando de Santiago de Chile, pues era para darles una imagen y también comentar un poco que es claro que una batería de un autobús no es como la de un coche. La de un coche se puede cargar con los 16 amperios de un enchufe de una residencia. Bueno, en Europa es 220 voltios, 16 amperios, que esos son aproximadamente pues, unos 3 kilovatios. Se puede cargar. Aquí se va, como pueden ver en esta figura, en la derecha, casi 152 kilovatios, en vez de 3, la potencia de carga. Pero bueno, esto es para que vean un panel de instrucciones y la pantalla de instrucciones. Siguiente. Otro aspecto importante que hay que planificar en el despliegue y que yo estoy intentando dar experiencias y proyectos y estudios que se han hecho y que pueden ser, es nuestro bagaje, si pueden ser útiles para ustedes. La red eléctrica. Aquí en la gráfica de la derecha hay una curva de demanda y una curva de oferta, que se intenta, la gestión de la red eléctrica intenta cuadrar demanda con oferta. La pregunta con las gráficas de la derecha es, si hubiese 1 millón de coches eléctricos, si cargan de día o cargan de noche, si todos van a la noche a casa y dejan el coche en la plaza de estacionamiento cargando, ¿cómo se vería afectada esa curva de demanda de la red eléctrica? Y como pueden ver, pues en la gráfica de abajo, que pues se puede ver que la carga, donde había un valle, deja de haber un valle. Y si ustedes hacen números con una simulación de introducción de parque automovilístico en México, por decir algo, 50 millones de coches en todo México. Vamos a suponer que hubiese 1 millón. 2 millones, 3 millones, podrían ir simulando cómo se modificarían las curvas de carga y descarga de oferta y demanda de la red eléctrica en su país. Y podrían plantearse varias preguntas. ¿Va a ser eso bueno? ¿Se va a poder gestionar? Y evidentemente, ahí la tercera pregunta, que es un poco muy crítica. ¿Está la red eléctrica adecuada para soportar esto? Porque es claro, en una zona de viviendas, de apartamentos, de residencias, que todo el mundo a las 8 o a las 10 de la noche ponga su vehículo a cargar,
¿Va a aguantar la red de distribución? Probablemente la red de transporte de energía eléctrica dentro del país aguante, pero las redes de distribución, cuando ya ustedes van a los 1000 voltios o más para abajo en distribución, esa red igual no es de la calidad, no es robusta y puede generar problemas. Por lo tanto, esta es otra de las batallas que para el despliegue del automóvil eléctrico se tiene que abordar. Calidad, robustez de la red eléctrica de distribución. De transporte también, pero normalmente el transporte está más bien solucionado en muchos países, normalmente. Pero la distribución, muchas veces no. Siguiente. Bien, para que vean un poco la economía, porque probablemente, yo no sé si estas cifras se van a ajustar o no a la situación en México, lo desconozco, hace muchos años que no he visitado México, estuve hace años. Vamos a ver, para hacer 100 kilómetros, estos son números europeos, tomando como referencia los costes de la gasolina en España, pues probablemente 6 litros para 100 kilómetros a 1,15 con impuestos incluidos daría unos 7 euros. Si uno va eléctrico, para hacer 100 kilómetros le va a pedir 17,5 kilovatios. Bien, a 0,26 céntimos que está con impuestos la electricidad, en casa, en el enchufe de casa, eso le costaría 4,5 euros. Impuestos incluidos. Para el hidrógeno, bueno, ahí el problema está en que nadie sabe, las autoridades, qué política fiscal, qué política de impuestos van a poner. Pero para hacer 100 kilómetros en un vehículo ligero haría falta 1 kilo y probablemente hay margen, los costes de producir un kilo de hidrógeno pueden estar en 2, 3, pues hay margen hasta 4,5 para poner los impuestos y que sea rentable. La otra gran diferencia, aparte de todos estos datos, son los precios de compra. Aquí, esto en realidad no he puesto la marca, pero les puedo decir que es un coche Ford que se fabrica en diferentes modalidades para gasóleo, gasolina, eléctrico, y pueden ver los diferentes precios. Entonces, esto es otro de los problemas que plantea la necesidad de que a nivel gubernamental, de autoridades o de asociaciones que impulsan la introducción de la movilidad eléctrica, esta es la experiencia europea, se pida ayudas, subsidiarities, o sea, subsidios, rebajas fiscales para fomentar la introducción del vehículo eléctrico, para compensar esa diferencia de precio. Lo que está ocurriendo en Europa, y esta es la creación de un estado de opinión, es que sí, el vehículo eléctrico me va a costar prácticamente 9.000 euros o 10.000 euros más que uno de gasolina o 12.000 más que uno de gasolina. Esto es casi un 40% más caro. El tema que se intenta lanzar en campaña es que no midas la diferencia en el momento de la compra, haz los números a 3 años vista. Es decir, con lo que ahorras de combustible y con las ayudas que puedas tener de la municipalidad, de autopistas, de pagos de impuestos y demás, si al cabo de 3 años tú has compensado esta cantidad, es que económicamente te sale a cuenta. Porque si no, por más que los argumentos para defender el vehículo eléctrico todo el mundo los acepta, cuando es el momento de que un usuario tiene que ir a comprar un vehículo, se mira la economía. Y todas las ideas, pues hay quien las mantiene, pero hay mucha gente que no las mantiene. Y si uno mira la correlación de países en Europa y en el mundo, pero en Europa, donde yo tengo más datos, donde hay más vehículos eléctricos, es directamente relacionado
con los países que dan mayores cantidades de ayudas. Noruega, Holanda, Alemania, Francia. A mayor ayudas, el porcentaje de coches eléctricos se nota, es mayor. Es cuestión de mercado, es cuestión de clientes, precios. Y si no se puede combatir que el coste es más caro, pero que al cabo de 2 o 3 años va a estar en beneficios, va a ser una operación beneficiosa para el que compra el automóvil, el resultado entonces no es positivo. Siguiente transparencia. Sobre los costes de hidrógeno ya hemos hablado. Hoy en día el hidrógeno, si uno va a Alemania, lo va a encontrar carísimo. En Alemania hay una autopista, como está en California, de hidrógeno, en donde uno puede ir con un vehículo de hidrógeno y en las estaciones puede cargar hidrógeno. Estos son las primeras pruebas piloto. Y esas pruebas piloto, el precio es muy caro, pero las previsiones de las compañías, está aquí en la gráfica en la derecha, es que el precio pueda estar por debajo de $2 el kilo. Coste de fabricación. El de venta a lo mejor termina en 4, que sería, como hemos visto en la anterior transparencia, competitivo respecto a lo que cuesta ahora la gasolina o costaría la electricidad. Siguiente transparencia. Bueno, esto lo hemos hablado de los incentivos que hacen falta para compensar las cuestiones de precio y el tiempo en que se puede tardar en amortizar la inversión más cara de compra. Siguiente transparencia. Bueno, incentivos. Hay que insistir mucho. En los países donde se introduce el coche eléctrico hay en paralelo políticas para ayudar a la compra de esos vehículos, impuesto de matriculación. En la mayoría de países, cuando matriculas el coche hay que pagar unos impuestos. Después hay que pagar a las autoridades locales el impuesto de circulación para poder circular. Entonces, aquí esto también se ofrecen ayudas. Las tasas municipales, parkings, estacionamiento, es importante. Por ejemplo, los vehículos eléctricos en muchos sitios, los ayuntamientos, las autoridades municipales les ofrecen plazas de estacionamiento gratis, mientras que los demás coches hay que pagar y la verdad es que los precios son muy altos, porque pueden ser, en Barcelona, 1 hora de parking pueden ser 2 o 3 euros, lo cual es bastante. Peajes. Muchos países ofrecen gratis los peajes a los coches eléctricos como compensación de que no contaminan. En países como Inglaterra, Escocia, Noruega, que hay muchas islas, los ferries salen gratis para los coches eléctricos. Es decir, las autoridades tienen que buscar ciertos incentivos para fomentar, conseguir la aceptación social y fomentar que la gente se vaya inclinando por las alternativas de coche eléctrico. Todas estas experiencias son con coches eléctricos con baterías, porque los de hidrógeno van más retrasados en su implantación. Siguiente, transparencia. Bien, lo hemos comentado ya, son cómo combatir las diferencias. De todas maneras, hay que decir que si uno mira las tendencias, la reestructuración de las empresas automovilísticas, y aprovecho para hacer un comentario que ahora es candente en España, porque España era el segundo productor de coches en Europa, el segundo, pero no hay una industria española porque todas son dependientes de matrices, de casas centrales fuera de España. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está habiendo una reestructuración del sector y se están cerrando fábricas.
estas fábricas que se están de montaje de automóviles que se están cerrando es porque la industria está teniendo una transformación. Nissan en Europa pasa a ser Renault. Renault, el gobierno francés le está inyectando dinero para que fabrique los coches eléctricos en Francia para garantizar sitios de trabajo. Para que me entiendan, pues alguna empresa norteamericana que fabrica en México, pues igual se encuentra que el gobierno americano le dice, te damos dinero si fabricas en Estados Unidos para garantizar sitios de trabajo. Esto está sucediendo en Europa. Muchos países que habían fábricas están cambiando. Se están montando las nuevas líneas eléctricas. La fabricación de un coche eléctrico es mucho más simple, requiere mucho menos pasos, muchas menos piezas, es mucho más sencillo, con menos gente, con menos tamaño de plantilla se produce más. Y esto está llevando a una reestructuración de la industria automovilística y de los costes. Probablemente los costes de gasolina van a aumentar y de diésel van a aumentar porque en 5 o 10 años se va a disminuir la cantidad de coches de gasolina que se van a fabricar, con lo cual va a repercutir a encarecer la fabricación. Y por contra el eléctrico va a disminuir porque se va a empezar los costes de eléctricos son porque se fabrican pocas unidades. A la que se aumente el número de unidades que se fabrican es que puede resultar mucho más barato que el de gasolina. Es más simple, como decías, hacen falta menos piezas, los motores eléctricos son más sencillos, la caja de cambios es completamente distinta, es otra estrategia de transmisión, con lo cual estos precios que están aquí, eso va a cambiar, eso es ahora del año pasado, pero eso en 5 o 10 años esto no va a ser completamente distinto. Lo que encarece el coche eléctrico es la batería y, como he dicho antes, la batería, los costes van a bajar, están bajando espectacularmente. Siguiente transparencia. Siguiente, vamos a aceptación social, o vamos a hablar desde esto con más detalles. Bueno, la primera gran acción que se ha hecho en muchos países, y estas son las viñetas, no sé si le llaman así en México, bueno, son las tarjetas que tienen que llevar todos los coches que clasifican desde el punto de vista ambiental todos los automóviles. Y entonces en las grandes ciudades este ha sido el primer gran impacto. Las autoridades no han hecho, vamos a cambiar todos a coche eléctrico. No. Sencillamente han clasificado todo el parque automovilístico. 0 emisiones, emisiones bajas, emisiones altas. Entonces, cuando en las ciudades se producen periodos debido al clima, zonas de anticiclón, que no se renueva el aire y suben los niveles de contaminación, pues hay gente que con su automóvil no puede, o sea, de manera simple, pues hay días que uno dice los coches amarillos y verdes no pueden entrar en Barcelona o no pueden entrar en Madrid. O pueden solamente circular por lo que son los anillos de circunvalación alrededor de la ciudad, pero no pueden ir al centro ciudad. Y esta ha sido la primera gran concienciación de la población. Porque evidentemente, es claro, ¿quién tiene el 0 emisiones? Los eléctricos. Y con lo cual aquí uno empieza a ver las ventajas y la estrategia de tener un coche de bajo en emisiones, por ejemplo, los eléctricos. Y esta ha sido la primera gran campaña obligadas las autoridades porque la Organización Mundial de Salud y las autoridades europeas denuncian aquellas ciudades que tienen más de, no recuerdo exactamente cuántos días, los niveles de óxido de nitroso y de ozono, que van relacionados, más altos de los que la normativa de salud dice.
Entonces obligan son los acuerdos internacionales a tomar medidas. Y estas han sido de las medidas. Entonces, la mayoría de ciudades europeas están yendo en este sentido. Ya hace tiempo que en Londres no se puede acceder al centro de ciudad. Han puesto una regla y es que hay peajes. Si tú quieres ir, pagas. Y entonces eso ya evita, porque no puedes ir un día por una urgencia, pero no puedes estar cada día yendo al centro de ciudad. En Madrid hay las zonas de bajas emisiones. Y en Barcelona lo mismo. Y esto se está imponiendo en todas las grandes ciudades, porque si no las autoridades empiezan a tener demandas de ciudadanos que les ponen pleitos por no cuidar la calidad medioambiental del aire. Y eso está obligando a la clase política a tomar medidas y decir, no, nosotros estamos actuando. Y en esta actuación se ven obligados a, primero, parques automovilísticos muy antiguos son los que van a tener altas emisiones. Porque antes la tecnología, coches de más de 15 años de antigüedad emiten mucho más de lo que ahora está autorizado. Y al mismo tiempo que castigan a los que tienen coches antiguos porque les van poniendo dificultades para obligarlos a cambiar el coche, favorecen los que tienen coches de bajas emisiones. Hoy en día se ven favorecidos no únicamente los eléctricos, sino los híbridos. Pero los híbridos se les están quitando estas ventajas para forzar que el coche urbano, el coche que se va a mover en ciudades, sea eléctrico de baterías. Siguiente, transparencia. Bien, otras opciones que se están dando son los carriles. Hay ciudades que en las autopistas de acceso hay carriles de preferencia, entonces los coches eléctricos pueden ir por estos carriles, que están reservados a lo mejor a autobuses o a servicio público, pues a los coches eléctricos se les da acceso y eso el conductor lo ve como un estímulo. Y bueno, podríamos ir describiendo diferentes ventajas que se están dando en muchas ciudades a quien es propietario y utiliza un coche eléctrico para estimular la mentalidad, estimular la aceptación social y estimular que la gente haga ese cambio. La otra estrategia de las autoridades es que la mejor manera de hacer propaganda al coche eléctrico son las flotas públicas de servicio o las flotas cautivas. Por ejemplo, autobuses. El usuario va en un autobús eléctrico y cuenta maravillas. Las flotas de taxis, cuando el taxista le cuenta que le salen los números mejor que nunca y encima no contamina, pues es la mejor propaganda para introducir el coche eléctrico. Las flotas de reparto. Las flotas de reparto, ahora que todo el mundo compra en Amazon o en estas tiendas electrónicas virtuales, hay que repartir esos productos. Hay una flota de reparto en las ciudades que son pequeños camiones, camionetas, y esas contaminan muchísimo. Entonces, las autoridades están dando ayudas para que esas flotas se conviertan en eléctricas. Todo esto contribuye a que al ciudadano de pie que ve servicios públicos, autobuses, taxis, flotas de reparto, flotas cautivas de compañías que van eléctricas, pues esta es la mejor propaganda, la mejor imagen, el mejor fomento a la idea de que hay que ir cambiando y de que las cosas están cambiando. Siguiente transparencia. Bueno, aquí las autoridades también tienen que hacer sus planes de postes de carga. Y la gestión de esos postes de carga, aquí he puesto unas imágenes de la zona de Barcelona con un plan específico de las autoridades para fomentar la red de postes, que se estudió la distribución en función de densidades de circulación en las diferentes carreteras para saber dónde había que poner, con algoritmos de simulación, donde era optimizado poner los postes de recarga.
La gestión de los postes de recarga es problemática porque requieren una inversión. Un cargador de 40 kilovatios o un cargador de 200 kilovatios requiere una inversión. Si una compañía invierte, quiere recuperar ese dinero. Y, por lo tanto, eso obliga a que las autoridades tengan que legislar a cuánto se va a cobrar esa recarga. Cuando el cliente, el conductor de la movilidad eléctrica puede cargar en casa con un enchufe, con un plug clásico de 16 amperios y con 8 horas por la noche carga su batería perfectamente. Con lo cual, por una parte, se tiene que tener una red de sitios de recarga rápida y ultra rápida, pero eso requiere una inversión y entonces estudiar cómo se va a recuperar esa inversión, quién lo va a gestionar. Lo van a gestionar las autoridades municipales, lo van a gestionar las compañías eléctricas, va a ser de libre concurso. Esta es una amplia discusión, pero eso prácticamente, bueno, voy a agotar el tiempo y no voy a poderles contar ni entrar en ese tema, pero es un tema muy candente. Cómo se desarrolla la infraestructura de carga para el coche eléctrico a baterías y cómo puede hacerse para que esto sea rentable para unas compañías que impulsen esto. Y después que estos postes de recarga tienen que ser identificables desde el móvil de cualquier usuario para saber dónde hay un poste libre disponible o para hacer las reservas. Porque es claro, no es como en la gasolinera que uno llega y carga gasolina y ya está. Y es raro o es poco frecuente que se tenga que hacer mucha cola. En el caso de postes eléctricos es completamente distinto. Bien, siguiente transparencia. Yo creo que vamos un poco mal de tiempo, entonces ya, Javier, cuando sea momento, me vas indicando 2 minutos, 3 minutos y vamos a lo esencial. Siguiente transparencia. Sí, claro. De hecho, por favor, toda la audiencia que nos está escuchando, bueno, ha sido muy extensa la plática del doctor, por lo cual vamos a pedirles, por favor, que se queden con nosotros. Sabemos que ya este sería el momento en que terminaría la sesión, pero les vamos a pedir a todos que se queden con nosotros 15 minutos más, es decir, en vez de concluir a la 1:15, concluiríamos a la 1:30 de la tarde, hora de Ciudad de México, y le pediríamos entonces al doctor si va cerrando su presentación y preparar comentaristas, que les agradezco que nos estén esperando para hacer sus breves comentarios. Y entonces, si podemos, entonces, avanzar, doctor. Esa es la lámina. Avanza Usted me dice, doctor. Sí, la siguiente. Bien, la siguiente. Siguiente. Bien, yo creo que estas las hemos comentado. Es un poco desde el punto... Vamos a entrar en un ejemplo. Quizá en este ejemplo sí que lo quiero comentar porque es de lo más representativo. Es Noruega. En principio, Noruega como país, claro, dice, está muy avanzado eléctricamente, pero cuando uno mira números absolutos, pues son los que son. Y si uno compara con España o con México, pues claro, España hay muchos más habitantes y en México muchísimos más. En Noruega solamente hay 5 millones con una flota de vehículos que son para cada 1.584 vehículos, para cada 1.000 personas, prácticamente un vehículo para cada dos personas. Entonces, allí, en principio, su economía les permite una política fiscal y de ayudas que más o menos he comentado ya antes, permite rápidamente recuperar en 2 años o en menos de 2 años lo que es el exceso de precio de compra del vehículo eléctrico.
exceso que ya he dicho que esto se va a ir disminuyendo en los próximos años. Noruega es un modelo porque ha sido líder en la implantación, es una referencia en Europa, también lo es Holanda, pero también son países que su población total es mucho menor que cualquiera de los países superpoblados o mayormente poblados. Siguiente transparencia. Bien, siguiente. Podemos saltar esta, que es más datos sobre el área de Oslo. Y siguiente. Yo creo que el material después lo tendrán, por lo tanto... Sí, cuando hablo de Holanda hay más población y allí la política no es tanto de dar ayudas, sino que su política fiscal es completamente distinta y se ha enfocado de una manera diferente, aunque los resultados son muy similares. Aquí tienen una tabla en medio de la transparencia en donde pueden ver cómo van los impuestos, que son progresivos en función de cómo está clasificado el coche en cuanto a emisiones. Entonces, claro, hay un coche normal de los que muchos de los coches que circulan en Europa están emitiendo más de 160 gramos por kilómetro, con lo cual las tasas se van la unidad de medida de tasas se va a 475, mientras que un coche eléctrico es 0. Entonces, esto al final del año y en el transcurso a nivel de impuestos genera una gran diferencia entre lo que hay que pagar si se tiene un coche eléctrico o si se tiene un coche grande a gasolina o a diésel. Entonces, esto hace que automáticamente la población, cuando se tiene que cambiar de vehículo, si este vehículo es para uso urbano, lo tenga claro y haga un cambio a eléctrico. Este ha sido el resultado en Holanda. No ha sido, como en el caso de Noruega, por la política de ayudas, sino ha sido sencillamente que hay una serie de impuestos progresivos en donde te dicen, si tú contaminas, tú pagas más. ¿Tú quieres tener un coche a gasolina de muchos cilindros que contamine mucho? Bien, nadie te lo va a impedir, pero vas a pagar. Entonces, esto ha regulado el mercado. Digamos que ha sido más unas políticas de poner normas para que el mercado se autorregule. Y esto ha llevado a un incremento considerable de coches del parque eléctrico en Holanda. Siguiente transparencia. Bien. Hemos hablado ya bastante de la aceptación social. Podemos pasar a la siguiente transparencia. También sí, bueno, quizá una cuestión que puedes ir para atrás, la previa, para terminar, porque ya creo que quedan dos. Lo que es importante para la aceptación social es este dato del principio de esta transparencia. En Europa, pero también en América, el 70% de los ciudadanos viven en áreas urbanas y esto está creciendo. Este es el origen del problema de cómo organizar el transporte. Y como segunda parte o como colofón de cómo organizar el transporte es cómo reordenar las propias ciudades. Si yo tengo una avenida o tengo unas calles que tienen 10 metros de ancho, ¿cuántos coches, cuántos automóviles pueden circular por allí? Y esto ha sido lo que ha llevado a algunas ciudades, por ejemplo, el centro de Madrid, se ha estimado de que antes era caravana continua. O sea, no se podía circular porque había tantos coches que la velocidad de circulación era 10 kilómetros si llegaba a la hora, porque había más coches de los que se podían permitir.
con todos los efectos sobre la salud y sobre medioambientales. Claro, introduzcamos el coche eléctrico, pero las autoridades también se están planteando que no es únicamente introducir el coche eléctrico, sino que ya que vamos a hacer este cambio, se va a hacer esta revolución, vamos a redefinir las reglas. Y esto es en la mayoría de países en Europa se está llevando la introducción del coche eléctrico, pero en paralelo, y hemos mencionado muchas cosas, como es si la red eléctrica es suficiente, si es robusta, los impuestos, las ayudas, las estaciones de carga, pero hay algo más, y es la reordenación de las ciudades. Conviene, hay que hacerlo. Y igual la introducción del coche eléctrico es el pretexto que las autoridades necesitan para abordar el problema desde un punto de vista de ordenación de la ciudad y del territorio. Siguiente transparencia. Bueno, esto ya es un poco las barreras que la movilidad sostenible es un reto para la clase política. La movilidad debe ser construida de forma segura, conectada, asequible e intermodal. Es decir, en Europa, aparte del programa de movilidad eléctrica, pues se está llevando a cabo que esta movilidad eléctrica afecte a todo el transporte público. Se está poniendo dificultades para que el transporte acceda al centro ciudad a cambio de que el transporte público facilite el movimiento de la población. Es decir, no es únicamente voy a dejar de emitir porque he cambiado a coche eléctrico, sino esto hay que hacerlo de manera simultánea a fortalecer las capacidades del transporte público. Y, en principio, digamos, el enfoque que se da en Europa es que no es únicamente un aspecto tecnológico de me he cambiado de coche, sino que también es un aspecto de amplia repercusión social. Siguiente. Pues bueno, con esto concluimos. Creo que quedan 5 minutos para si hay alguna cuestión. Si no, las otras cuestiones que no se puedan, no dé tiempo a hablarlo, muy amablemente, si me dan un par de días y recibo preguntas del chat por escrito, las puedo ir respondiendo. Pues es la conclusión. Es una revolución imparable, sea eléctrico. Esta foto de aquí viene de un prototipo que se estuvo desarrollando en Sudáfrica, pero lo de Sudáfrica era porque circunstancial, era un grupo de ingenieros internacionales puestos allí, o el coche de hidrógeno de Toyota, que es el Mirai. El problema es que el coche de arriba cuesta unos 20 y pico mil euros con las baterías, y ahí tiene una imagen de las baterías con sus módulos, y el de abajo de Toyota pues está en 50.000 o por allí. Hay que bajar precios, Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, una excelente presentación, mucha información, muchísima información, una recopilación muy importante y bueno, es un inventario también de ideas y de propuestas que hay que analizarlas brevemente, y para eso precisamente esperemos que me estén escuchando los comentaristas que habíamos previsto dieran algún comentario, y en ese sentido pediría yo al maestro Félix del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, si nos quiere decir muy brevemente algún comentario. Después continuaría con el doctor Nicolás Domínguez y finalmente con el doctor Ulises Cano. Que no sé si el maestro Félix se encuentra todavía en la sesión. El doctor Domínguez. Buenas tardes.
Bueno, felicidades a CONUE y felicidades al doctor Morante. Fue una plática de muy iluminadora, de hecho, de los diferentes aspectos. Y obviamente, pues una de las cosas que uno podría pensar es de que el vehículo eléctrico, pues también promueve, de hecho, el que se use el vehículo eléctrico, pero él fue muy claro, de hecho, o sea, esto tiene que ser integral. Obviamente, como cualquier tecnología, por ejemplo, de generación de energía, de transformación de la energía, de uso de la energía, tiene estos tres aspectos importantes que mencionó el doctor Morante, y que es que tiene que ser técnicamente factible, económicamente posible, y aparte la sociedad la tiene que aceptar. Y una de las cosas que vimos a lo largo de toda su plática es la cuestión de cuánto cuesta, porque definitivamente siempre hay una aversión al riesgo. O sea, la gente quiere recuperar su dinero pronto, no en muchos años. En este caso, las tecnologías han avanzado ya muchísimo, de hecho, son mucho más baratas las baterías. Obviamente las personas cuando compran algo, y esto se ve en los vehículos, quiere algo seguro, algo que esté disponible, algo definitivamente barato, bueno y seguro. Aunque el doctor no habló de la seguridad, me imagino que de hecho un carro eléctrico es tan seguro como cualquier otro, porque también vemos eso cuando hablamos de un vehículo eficiente, decimos sí, es muy eficiente, pero es muy pequeño, entonces en un choque pues obviamente salgo perdiendo. Entonces siempre queremos eso de una tecnología, que sea segura, que sea barata, que sea accesible, que no vaya a causar problemas al medio ambiente, y últimamente pues también se escucha que genere trabajos, o sea, que sea una industria, esta industria automotriz eléctrica que también permita hacer eso. Y yo pienso que él fue pues bastante claro en todas estas cuestiones. Y también una cosa que es muy importante, es que la ciudad no se contamina con los vehículos eléctricos, pero existen otras partes que sí se pueden contaminar y hay mucho trabajo que hacer ahí. Todavía no estamos ahí, como lo mencionó el doctor Morante. O sea, definitivamente mientras existan, por ejemplo, pues muchas unidades de respaldo con energías fósiles a las energías de fuentes renovables, pues vamos a tener todavía ese problema. Ahorita en México, por ejemplo, estamos viendo un problema bastante grande por la cuestión precisamente de generación de electricidad por fuentes renovables, y el gobierno se ha quejado de que definitivamente tiene que pagar por esos respaldos, y que aparte las compañías pues no están pagando lo que debieran pagar por la transmisión de electricidad, y el doctor Morante lo mencionó muy bien, esa parte también es muy importante. O sea, este es un problema multifactorial definitivamente. Otra cuestión es irse preparando definitivamente para pues un consumo de electricidad mayor en horas que definitivamente pues todavía no están bien cuidadas. Por ejemplo, si se cargan estos vehículos en la noche, pues obviamente habrá que cuidar precisamente pues que exista esa electricidad, porque la electricidad en cuanto se produce tiene que usarse. Obviamente pues tenemos las baterías, tenemos la producción de hidrógeno, pero esa es una cuestión que definitivamente hay que asegurar. Por ejemplo, en Estados Unidos en los 90 subió el consumo eléctrico por más de 5% únicamente porque empezaron las computadoras personales a estar mucho más en los hogares. Eso fue muy importante. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia, cómo ha aumentado el consumo de la electricidad en los hogares. Yo pienso definitivamente que sí, el doctor Morante nos ofreció una visión bastante amplia. Y definitivamente sí, todavía hay mucho por hacer, y esto definitivamente va a hacer cambiar las ciudades. Pero las ciudades a veces tienen pues realmente una manera de moverse a veces inesperada, como ha pasado en este caso de la pandemia, en donde nosotros pues nos hemos refugiado, y muchas veces pues se está impulsando el transporte público, pero ahorita es de lo más peligroso estar en el transporte público. Uno preferiría de hecho un vehículo personal, o sea, un automóvil, aunque sea más contaminante. ¿Por qué? Porque es más seguro estar allí. Entonces, definitivamente sí, el vehículo eléctrico hará cambiar las ciudades, o al revés, las ciudades tendrán que ajustar un poco el vehículo eléctrico, porque todo definitivamente merece una solución integral. Muchas gracias. Gracias, felicidades a CONUE, felicidades al doctor Morante. Buenas tardes. Muchas gracias, muy agradecido.
Gracias. Maestro Félix. Maestro Félix. Creo que no se escucha. Maestro Félix. O el doctor Ulises Cano, si se encuentra por ahí. Sí, por aquí estoy, Paco, muchísimas gracias. Doctor Ramón Morante, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones del doctor Domínguez, tanto para CONUE como para el doctor Morante por esta presentación muy completa. Es un tema muy complejo, como habremos visto, es un tema multidisciplinario, es un tema multisectorial, es un tema transversal a muchas problemáticas que vive la sociedad actual y el doctor Morante las cubrió bien. Muy completo, y en todo caso lo único que me gustaría a mí rescatar es un poquitito algunos de los temas que podrían poner en una perspectiva positiva el tema de la electromovilidad, independientemente de que habrá todavía algunos temas por resolver como políticas públicas o como costos. Me gustaría simplemente mencionar el hecho de que la implementación de electromovilidad en este momento ya puede significar muchos beneficios. Beneficios de ahorro de energía, muy importante para la CONUE, debido a la mayor eficiencia de los motores de combustión interna. Sabemos que esto además también le pega bastante positivamente a los gastos de operación de los vehículos eléctricos, y esto por supuesto es de gran ayuda y beneficio, en particular para, por ejemplo, aquellas aplicaciones que utilizan flotillas. Entonces, me gustaría rescatar este tema, que además está relacionado con el menor uso de recursos naturales, es decir, reduce la demanda de petróleo y también las inversiones para refinar este petróleo, en particular para producción de gasolina y diésel. Es decir, estos son beneficios paralelos a la introducción de los vehículos eléctricos. Y para mí el tema ambiental de reducir emisiones móviles en zonas urbanas, creo que vale la pena. Ahora creo que se ha hecho mucho más crítico el tema con la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, el hecho de que las enfermedades Se cortó el sonido, Ulises. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto, Sí. muchas gracias. Estaba yo comentando que el tema de cero emisiones móviles también creo que es muy relevante, y en todo caso quisiera resumir un poquitito, recogiendo mucho de lo que nos presentó el doctor Morante. Yo considero que hoy en día ya podemos tener muchos. Uy, otra vez. Sí, se me sigue apagando aquí el micrófono, no sé si por ahí alguien me lo está apagando, pero básicamente quisiera nada más decir dos cosas entonces. Una, los beneficios ya se pueden empezar a disfrutar hoy en día, sabemos que es muy complejo el tema, hay muchos beneficios ya de orden energético, de orden ambiental. Y por último, me gustaría mencionar el hecho de que las decisiones, si vimos ahorita a lo largo de toda la presentación del doctor Morante, muchas de las decisiones son técnicas, y creo que es muy relevante que todos entendamos que para tomar decisiones de cualquier tipo, de decisiones de inversión, decisiones de política pública, recurramos a aquellas organizaciones que conocen los temas técnicos. Es lo único con lo que me gustaría terminar, y nuevamente felicidades a CONUE, al doctor Morante, por esta presentación muy completa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, y ha sido un placer estar platicando con ustedes. Las preguntas, Vamos a ver si, yo si me las envían, iré respondiendo. sí, vamos a ver si el maestro Félix Loyola ya puede entrar. Digo, yo veo aquí abierto su micrófono. A ver, maestro, si puedes, hacemos un último intento
y vemos si puedes entrar, por favor. Parece que no. Aquí vemos abierto tu micrófono sin problema. Ok. No, no se puede. Entonces, vamos a alguna pregunta del público, Itzel, que tengas para el doctor, y concluyendo, no más de un par de preguntas, sino nos vamos, nos despedimos. ¿Sí nos puede esperar, doctor, por favor? Claro, les comento que las preguntas van a estar, las preguntas que no sean contestadas se las enviaremos al doctor Morante y él nos dará la respuesta y se la haremos llegar con la presentación, y cuando esté la grabación en línea también se las haremos llegar. Vamos a seleccionar un par de preguntas. ¿Los autos eléctricos emitirán los mismos que los de motor de combustión interna si la matriz eléctrica fuera de puro carbón? ¿Cualquier otro mix eléctrico sí reduce emisiones? Voy a responder. Efectivamente, en definitiva, el motor, habría una diferencia. Se ha recalcado la creencia de que las mujeres son diferentes a los hombres. Hay una se refuerza el concepto de la mujer como sexo-débil. ¿Quién tiene su micrófono encendido? Ok, ya. Sí. Bueno, voy a responder esta pregunta porque es interesante. La diferencia sería la eficiencia. En el caso que toda la electricidad fuese de origen de carbón, el coche eléctrico reduciría a prácticamente un factor 2,5, 2,7 en las emisiones, porque es más eficiente, se gastaría menos energía. Se gastaría menos energía para hacer, vamos a suponer, 100 kilómetros, la energía que se gastaría sería mucha menor, con lo cual se emitiría menos CO2. Se emitiría en la central que fabrica la electricidad, a las afueras de la ciudad, pero se emitiría. Debido a la más alta eficiencia, comparado con el de gasolina, pues se emitiría menos CO2. Es decir, ya es una ventaja, aunque sea, y eso es importante, aunque el mix energético no sea todo renovable, aunque sea todo de origen de carbón, ya se ganaría en las emisiones, se reducirían las emisiones. Muy bien. Adelante, Itzel. A ver, otra pregunta. ¿Cuánto hidrógeno se necesita para recorrer 1 kilómetro? Bueno, es que eso depende del coche. Bueno, no, permítame. Vamos a ver, coche ligero, coche urbano. Por ejemplo, el Mirai que he puesto al final en la última transparencia, que he puesto un coche eléctrico y un coche... quería poner la foto y al final, bueno, la podría enseñar, pero de un Mirai. Es una experiencia muy bonita ir en un coche de hidrógeno, ¿eh? La verdad es que es, bueno, un coche eléctrico. Vamos a ver, según Toyota, su coche Mirai necesita 0,8 kilos de hidrógeno para recorrer 100 kilómetros. En muchos números redondos, fáciles de hacer, es 1 kilo 100 kilómetros. Por lo tanto, se me dice serían 10 gramos. Para 1 kilómetro serían 10 gramos y según Toyota un poquito menos. Es decir, para un químico podríamos decir que según los números de Toyota un kilómetro harían falta 4 moles de hidrógeno. Eso, si hay algún químico, pues ahora tendrá presente que son los moles. Un mol de hidrógeno son 2 gramos. Bueno, el número de redondos. La frase es 1 kilo, para si uno no se lo quiere recordar fácil, 1 kilo, 100 kilómetros, aunque las nuevas prestaciones, los nuevos modelos están bajando y es menos de 1 kilo. Y es menos de 1 kilo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya para finalizar, no sé si hay algún comentario por parte de algún integrante de la Alianza por la Electromovilidad en México.
Si no lo hubiera, pues ya podríamos entonces concluir este evento. Se disculpa el maestro Félix Loyola, porque no pudo hacer la conexión con el micrófono, pero bueno, ahí también está a través de la alianza, estaremos compartiendo todos los comentarios y las preguntas que nos están haciendo. ¿Algún comentario por alguien más? Procobre, Amía, Marnat, creo que no. Muy bien. Pues yo me retiro, agradezco darle la palabra a Itzel. Agradezco mucho, doctor, de verdad, también a agradezco muchísimo al doctor Morante su participación. Creo que tuvimos un tiempo bastante excedido, pero bastante importante haberlo hecho porque tuvimos un cúmulo de información que nos va a dejar para analizar y estudiar. Muchas gracias, doctor Morante. Adelante, Itzel. Les comento que, por favor, a los integrantes de APF, contestar la encuesta y, pues, para el público en general también, para saber, esta es una encuesta de calidad. Asimismo, si tienen alguna pregunta, háganoslo saber a nuestros correos, asistencia-transporte@conue.gov.mx y a comunidad.transporte@conue.gov.mx. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Continuaremos con más transmisiones con temas de relevancia para toda la comunidad y espero que esta transmisión haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Aquí nos vamos quedando esperando que se despidan todos y por favor no olviden llenar su encuesta que ya está en el chat nuevamente la liga para. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira Hernández. Muchas gracias a todos. Ay, qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Sí, muchas gracias. Ricardo de Circo en Tlaxcala, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, qué amable. Muchas gracias por todo. Gracias a María ustedes. Eugenia Zárate. Gracias. Gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Javier. Sí. Martín de San Bernardo. Gracias, Martín. Ya no quisiste decir nada, hombre. Pero Diana tuvo que salir. Está muy bien, está muy bien. No, sí se alargó un poquito, pero bien. Muchas gracias a quienes están despidiendo, Gracias, Carlos Regalado. Muchas gracias. Jalapa, Veracruz. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel Ramírez de Conagua, Puebla. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Sader Puebla. Gracias. Hasta luego, Politécnico. Gracias, Poli. Javier, muchas gracias. Diana Guzmán, regresé al final, pero ya estaban terminando. Muchas gracias por todo. Bueno, ya ni modo. Quería que ver si mencionabas algo de estrategia. Pero bueno, ya veremos. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Diana. Quienes están en Conue, por favor, me esperan, Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Olivia Hernández, de la Delegación Jalisco, de la Secretaría de Bienestar, y Anabel Macías Torres. Gracias por la transmisión. Qué amable, muchas gracias. Gracias, Ángel Ríos del IMSS.
Hasta luego. Muchas gracias. Deberían...